¿Qué tal? Buenas tardes, señora. ¿Cómo está? Bien, bien, bien. Bien. ¿Cómo anda? Bien. ¿Su nombre, por favor? Ivona. Y el apellido es bastante complicado, Ladomirska. ¿De qué origen el apellido? Polacos. Y Hola. todos me conocen acá por la polaca. ¿Y usted nació acá? No, yo nací en Italia, pero mis padres son polacos y estaban en el ejército, en la guerra. ¿En la Primera Guerra o en la Segunda La está hablando? segunda, En la la Segunda segunda Guerra. guerra. Y cuando terminó, bueno, terminó la guerra, estaban en Italia, pues, porque estuvieron en la batalla esa de Monte Cassino. En esa época estaban bajo la corona de Inglaterra. Y mis padres, bueno, mi papá era ingeniero agrónomo, era de otro batallón, ahí la conoció después a mi mamá, se casaron y después nací yo. ¿Su mamá también participó en la guerra? Sí, ella tenía 17 años cuando la sacaron de prepo, porque justo había terminado el bachillerato, porque mi abuelo era un médico muy conocido de allá de Polonia y ella iba a seguir estudiando medicina. Bueno, una noche la sacaron y la metieron en el ejército y manejaba carros y caballos. Ese caballo Sí, o sea, no con estaba en carro. primera línea, estaba en la parte de aprovisionamiento. Sí, manejaba los carros. ¿Y, Este, y usted sabe cómo llegaron a Italia de Polonia? ¿eh? ¿Cómo de Polonia llegaron a Italia? Y fue todo caminando el ejército, Ah, por... porque ellos caminaban de noche y de día estaban escondidos. Y bueno, mi papá no, él estaba en otro batallón que era diferente. Y después de terminar la guerra ahí se conocieron. Bueno, se conocieron ahí en Italia y bueno, se casaron y después nací yo y de Italia fueron a vivir a Inglaterra, Una pregunta, en Italia, que se acuerda en Trani. en Trani, Trani, creo que es partido o cosas de Bari. y después de ahí a Inglaterra, A Inglaterra, porque la corona británica los mantenía hasta el primer lugar fijo y trabajo fijo, es decir. Y bueno, estando en Inglaterra, llenaron solicitudes, eran creo que 4 o 5 países. Uno era Argentina, otro Australia, otro Canadá y Estados Unidos. Y bueno, la que eh, primero salió fue Argentina y vinimos en un barco carguero en Ciudad de Córdoba. hasta se acuerda el nombre del Sí, barco. sí, Ciudad de Córdoba. Y entonces, más o menos calcula cuánto tiempo tardó el viaje. Y como 3 meses largos, porque paraba en cada puerto y en cada puerto estaba 2, 3 días, que en algunos permitían bajar y recorrer. Lo que yo me acuerdo así que fue el de Brasil, que se ve que era la época de carnavales, porque el recuerdo que tengo es de mucha música, una cosa muy alegre, muchos colores me acuerdo. ¿Y usted qué edad tenía en esa época? Y yo tenía 3 años, 4 años. ¿A qué memoria le quedó grabado eso? Sí, sí, me quedó grabado y ahí me compraron, me acuerdo, una muñeca. Por eso lo El recuerdo. primer regalo latinoamericano que tuvo, en las manos. Sí, y bueno, llegamos acá a la Argentina, estuvimos un tiempito acá en el hotel inmigratorio y el primer trabajo que le salió a mi papá fue en Neuquén, Quillén, en la estancia La Ofelia. Él era encargado de un aserradero. Fue a reemplazar al verdadero encargado que se había enfermado y estaba internado acá en Buenos Aires. ¿Y ahí en Neuquén cuánto tiempo estuvo viviendo? Y ahí ahí nació mi hermano, en Quillén. Después el hombre se mejoró y volvió de vuelta al puesto
y mi papá consiguió en Jujuy. Nos fuimos, lindo, de una punta a la otra del país. nos Bueno, fuimos a Jujuy. territorio conoció. Sí, nos fuimos a Jujuy, a Calilegua, a las plantaciones de citrus era. También encargado ahí. Y el trabajo de agrimensor, de relativo, viste, al trabajo de él, al estudio. Bueno, ahí hice yo, en esa época era el primer inferior. Que me acuerdo la maestra, el nombre de la maestra, señorita Estela era. Y bueno, de ahí estuvimos un tiempo y después se le terminó el trabajo a mi papá y nos vinimos acá. Y acá vinimos a Moreno por intermedio de un polaco, un conocido de mi papá, porque acá empezaba a frecuentar el club polaco. Y por un conocido, es decir, de ahí del club, vinimos a dar acá en Cascallares, en la quinta, porque antes vivíamos en una quinta que se llamaba La Soledad. Ahí empezó toda la historia de acá de Moreno. ¿Qué edad tenía usted en ese momento? ¿Qué edad tenía? Y yo ya, porque... ¿Allá hizo primer grado nada más? Allá hice primer grado. O sea, tenía 6, 7 años. Sí, y ya después el primario lo hice en colegio de monjas y el secundario en el colegio Belgrano. ¿En el colegio de monjas ese que está cerca de la plaza? Sí, María Luján Sierra. Ay. Antes, sí, 3 grados hice en la capital Pupila. No le gustaba eso, era chiquita, lo sufría. Y el primer grado no me gustó. La verdad que no me gustó. El primer me la pasaba llorando y agarrada de las polleras de las monjas. Había una hermana, la hermana Juana María, que era buenísima. Después el segundo y tercer grado, sí, ya después me gustó. Y la verdad que lamento, porque era un colegio muy caro, que lo había conseguido mi papá unas becas por intermedio de un cura, me consiguió becas ahí, porque para viajar, es decir, de acá, de donde vivíamos, era terrible, aparte... en esa época no había colectivo. El colectivo llegaba allá a lo que es ahora el sindicato del seguro. Había que, con el Zulki nos tenían que llevar. Y ya mi papá ya estaba trabajando igual el sábado, los fines de semana la sacaban, ¿no? ¿La iban a buscar o no? Una vez al mes salíamos. Una vez al mes. Una vez al mes y los domingos teníamos visita. Que a veces mi mamá venía y si no venía la amiga de mi mamá, que se encontraron acá en la Argentina, que eran del mismo pueblo que allá en Polonia, y se encontraron acá que... Qué casualidad, tan grande el mundo y volver a encontrarse. Que yo le digo siempre tía. Le decimos tía, y... Después me pasé acá a Moreno, al María Luján Sierra. Ahí terminé todo el primario y el secundario lo hice cuando se inició el colegio Manuel Belgrano. Bueno, soy de la primer promoción del Belgrano. En ese momento estaba solo el Mariano Moreno, ¿no? Claro, estaba el Mariano Moreno, pero no había vacante, no sé, bueno, sé que me anotó ahí mi mamá ¿Y siempre viviendo por esta zona? Sí, siempre viviendo ahí en la quinta contra el río vivíamos nosotros. Un lado de la quinta daba al río. Claro, el fondo de la quinta daba pegado al río. Pero nosotros fuimos a la quinta esa porque mi papá la compró al dueño de la quinta, de los Ramos. Pero resulta que a los 3 meses se murió el hombre. El hombre era viudo y antes de morirse se casó con la sirvienta. ¿Y la sirvienta empezó a reclamar la quinta? No, ella al contrario, con nosotros fue muy buena.
Los hijos del hombre. No reconocían la venta. No reconocían la venta, siendo que mi papá tenía, lo único que no tenía escritura porque no llegaron. Pero tenía el boleto con preventa y que se había pagado. Sí, tenía todo, pero no hubo forma y esos que eran y eso fuimos a juicio y todo, pero perdimos el juicio porque bueno, en esa época uno no estaba, no es ducho como ahora. Sí. ¿Y su papá a qué se dedicaban aquí? No, mi papá ya en esa época trabajaba en las provincias, en gas del Estado. Ah, o sea, acá era acá mi mamá, con mi mamá y yo. Sí. Y bueno, al principio mi hermano, después mi hermano, como no podía viajar en colectivo porque se descomponía para ir a la escuela, que iba junto conmigo al colegio de monjas, mi mamá le pagaba a la que nosotros le decíamos tía, que vivía en Olivos, una pensión, como si fuera pensión. Y ahí su hermano fue allá. Mi hermano fue allá, hizo toda la primaria, y la secundaria y la universidad, todo. Porque mi hermano es ingeniero en electrónica. ¿Usted terminó la secundaria acá en Moreno? Sí. ¿Cómo se vinculó con los caballos? Bueno, porque cuando vivíamos ahí en el fondo de la quinta, el medio que teníamos así de para sobrevivir, mi mamá, más que nada, porque yo era chica todavía, empezó con una vaca que le prestaron. Ordeñaba la vaca y vendía la poca leche que sacaba. Que después se fue armando de otra vaca, hasta que hicimos un tambo. Con mi mamá. ¿Pasaron a hacer de un solo animal a hacer tamberos? Sí. Sí, porque mi papá estaba continuamente en las provincias y venía poco y nada, porque él estaba en Salta, en Metán, después en Comodoro Rivadavia. Una punta de la otra, sí, todas las obras del gasoducto eran. Tal es así que nosotros teníamos 2 veces al año, podíamos ir a visitarlo, que pagaba gas del Estado, pagaba todo. ¿Cómo se llamaba su papá? Andrés Ladomirsky. Ladomirsky. No me sale ni a palo. Ladomirsky. ¿Y su mamá? Danuta. Urbanovska. Más fácil el apellido de su mamá. ¿Cómo es? Urbanovska. De Ladomirsky. Pero era viejita y andaba en el carro. ¿Esta es su mamá? Esa es mi mamá en los últimos años. Andaba con el carrito. Bueno, cuando se murió, andaba. ¿Hasta qué edad vivió su mamá? Los 83 años murió. ¿Y usted en esa época tenía? Los 62 años tenía. Sí. Ay, la tuvo toda su vida, su madre. Claro, pero eso. Esta es. Acá está. ¿Qué edad tenía acá usted? Sí, tendría unos 30 años. ¿En un desfile? Sí, tenía muchas fotos de desfile, pero una vuelta me pidieron de ahí del Club Los Indios, que habían hecho una exposición y no me las devolvieron nunca más. Dios, uno presta cosas y... Nunca más me las devolvieron. Tuvieron la primer vaca, empezaron a vender leche. Empezamos con una vaca. Después fuimos comprando hasta que se fue haciendo un tambo. Que yo me acuerdo cuando yo estudiaba en el colegio Belgrano, a la mañana mi mamá me hacía levantar temprano para ordeñar un par de vacas y después iba al colegio, que muchas veces iba a caballo al colegio. Ahí había un vivero municipal y me dejaban dejarlo atado ahí. Así que muchas veces iba a caballo. ¿Y
¿Ordeñaban ustedes dos o tenían alguien que les ayudaba? No, éramos nosotros dos. Después mi mamá ocupó un hombre, don Pedro, que él la ayudaba a ordeñar. Y después salía a repartir, mi mamá salía a repartir la leche con el carro. Empezamos a tener reparto de leche. Y yo cuando venía del colegio, porque iba a la mañana, iba y traía las vacas, porque las vacas después las llevábamos a un campo. Porque eso todo era campo, Sí, era claro, todo despoblado. era todo despoblado, así que iba para apartar los terneros para ordeñar las vacas después el otro día. No existía el alambrado ni nada, ¿no? No, Estaba era libre. todo descampado. Frente de la quinta donde estábamos nosotros era un campo que eran 10 hectáreas, que eran de un alemán. Venía en una avioneta y bajaba, aterrizaba ahí en el su campo. No, en el campo de él, O sea, él frente. mismo aterrizaba en su campo, la Sí, alemán. sí, aterrizaba. Y era despoblado, no tenía nada en el campo de él. No, nada. Después, bueno, dejó de venir, que suponemos nosotros que falleció porque ya era un hombre grande. Ustedes arriaban las vacas, las traían, las llevaban. Sí. Y las noches Sí. las metían en un corral, ¿no? O estaban En solas. el campo, adentro, encerradas en potrero, pero ahí donde... Porque la quinta esa donde estábamos nosotros eran 7 hectáreas. Bueno, bastante Así grande. que bastante grande. Y bueno, y después teníamos otro campo que nos habían prestado, que es donde están ahora todos en ese barrio de las casitas. Ahí eran 10 hectáreas que las arábamos y sembrábamos con mi mamá. Sembrábamos maíz, cuando se levantaba el maíz se sembraba avena. ¿Y era para consumo de Para- la vaca o El lo maíz, vendían? una parte para consumo así de la casa, para los animales chicos. Y después lo vendía a la forrajería de Moreno, que en esa época era Zabala y Barcala. ¿Y ustedes y- mismos cosechaban? El maíz se juntaba así a mano. Sí. Enfrente vivían unos corretinos, Soria de apellido. Se ocupaba toda la familia, se ocupaba él, mi mamá le pagaba a él, la señora, y bueno, uno o dos hijos que tenían. Y lo Y en pocos días cosechaban todo. Sí, porque todos los días iba con mi mamá, teníamos un carro grande a traer las bolsas y las traíamos y las apilábamos En la quinta. ahí en mi casa, y teníamos la máquina, una desgranadora. ¿Y eso Bien. de desgranar era por cuenta de ustedes? ¿Ustedes dos Sí, tenían que sí. desgranar? Eso la embolsábamos, cosíamos la bolsa y bueno, después la Y después cargábamos. llevarla a Barcala. Sí, a Barcala, donde tenían los pedidos. ¿Usted Y conoció a los Bustos por acá? Sí, En a ese- Pirulo. Sí, andaban también con el asunto de las vacas. Sí, eran también, también. sí, los Bustos, la Pampiana, o sea, Hernández de apellido ellos, que ese hombre vino de La Pampa en una chata tirada con caballos. Y se quedó acá. Se quedó porque se empantanó en esa época, había un pantanal muy grande, porque iban con destino a Lanús. Pero se empantanó y bueno, no sé quién le dijo que había desocupado como un ranchito era. Y bueno, Y ahí, se metieron ahí hizo vida. y hicieron la casa ahí, vivieron hasta que murieron, vivieron ahí. Excelentes vecinos eran. Eso, los Cisneros también, era la gente que vivía acá. ¿Y todos se dedicaban al tambo? O... Cisneros se dedicaba, bueno, criaba animales así de granja, chanchos, ovejas, porque nosotros también tuvimos ovejas y chanchos también, así que... ¿El chancho era para vender los lechones o consumo propio? Para consumo propio, porque nosotros después entre los vecinos se juntaban en mi, Sí. en mi casa, por lo general sábado a la nochecita, a la noche,
hacían, o se mataba un cordero, o mataban un lechón, y la gente grande, bueno, se juntaba a charlar, los vecinos. Y nosotros los chicos, que éramos más chicos, bueno, jugábamos afuera, porque nunca, no sé si era respeto o qué, nunca estábamos entre los mayores. No, sí, sí. Estábamos afuera jugando. Ya sea, teníamos esos cochecitos chiquitos que le poníamos migas de pan y hacíamos todo como una carretera, como unas cosas. Bueno, sí, juegos. vivían sanamente. Sí. Después también nos dedicábamos a amansar los caballos. Teníamos un señor amigo, Galeano, de Don Gaspar. El campo que era de los buzos, que tenían caballos de polo. Ellos tenían estancia en La Pampa y acá tenían ese campo como una especie de parador antes de ir a los partidos. Y ese hombre se dedicaba a amansar. Y él fue el que nos enseñó, me enseñó a mí, mejor dicho, porque yo era la que más amansaba caballos de andar, para andar. Los primeros galopes del caballo me los sacaba de tiro, para que no corcovee, no la doma que hacen las jineteadas. No, eso es un espectáculo. No, el caballo no tenía por qué corcovear ni nada. Primero se lo amansaba de abajo, como quien dice. Que se pueda levantar la mano, la pata. Sí, que se acostumbra a que uno esté al lado y que lo pueda tocar. Sacarle todas las cosquillas, todo. Primero se lo trabajaba así. Después él me lo sacaba, lo que le dicen a la sidera, atado a otro caballo. El primero o segundo galope, depende del genio del caballo. A veces ni hacía falta. Y bueno, y después se iba amansando, mucho se amansaba bien atrás de las vacas, como quien dice, arriando vacas, porque como va para acá, para allá, para acá, para allá, para acá, que para, que arranca, que vuelta para acá y todo eso, el caballo se va haciendo. Y mi mamá amansaba los caballos de tiro. Cuando arábamos el campo, teníamos 2 arados. Un arado que era de una reja que se ataban 3 caballos. Y después el otro arado de 2 rejas se ataban 8 caballos. 4 buenos adelante, 2 buenos del costado, atrás. Y 2 potros al medio. Se lo hacía dar 1 o 2 vueltas, o 3, depende. Y después se lo largaba. Pero bueno, los 2 caballos del medio, hasta que no aprendían a tirar, no tiraban. Tiraban los 4 de adelante y los 2 del costado. ¿Y qué tal es manejar tanta cantidad de caballos? Es fácil. ¿Sí? Fácil. Se tiene 2 riendas nada más. De los 4 cadeneros. Porque va uno atado al otro. Entonces se ata una rienda de este lado y otra rienda de este. Pero dice, a su vez se pasa la rienda por los 2 laderos del costado. Y entonces cuando uno tira esta, dobla el de este costado y dobla el cadenero. Claro. ¿Y se sigue usando esa práctica de arar así? Ya no, todo tractor ahora. No, ahora es todo maquinaria, todo tractor. Nosotros hemos llegado a tener hasta 60 caballos. ¿Tenían caballos para vender, así? Y sí, siempre compra y venta. Que en esa época estaba la tropa que le decían la tropa del Tacho. Los caballos que iban para el matadero de Pontevedra. Que arrancaban desde 9 de julio, desde allá arrancaban. Y venían por esta calle, que en esa época se llamaba Circunvalación. Y era de tierra. Era de tierra. Arrancaban caballos muy buenos, caballos de estancia. Y nosotros teníamos un potrero, esa tropa que ya nos conocíamos. Mi mamá le dejaba que la última noche pararan ahí los caballos, los encerraran todos ahí, porque al día siguiente entraban a Pontevedra.
Y bueno, y a la noche, cuando ya encerraban todo, que llegaban ellos, encerraban, mi mamá siempre les daba que carnen un cordero o un lechón, que para ellos, para comer para ellos. Y mientras tanto cambiaban, con caballo viejo se iba con la tropa y sacábamos caballos buenos. Ah, al tropero le hacían un cambio de caballo. Le hacíamos cambio. Claro. Y bueno, a nosotros no nos cobraba nada el tropero, pero a la gente así que venía, sí, le cambiaban. Es decir, le cambiaban, pero había una diferencia que pagar. El tropero en esa época se llamaba, uno se llamaba Araneta, el otro Lucero, de apellido. Y después, bueno, había como 4 o 5 que eran ayudantes, así. ¿Y eso fue en los años 60 o un poco antes? Y eso era... En los 60, acuérdese que entró en el 67, pero en el 65 o 67 entró en la municipalidad usted. Sí. ¿Esto fue anterior o en esa época también ocurría? No, y más o menos en esa época era. O sea, por acá estaba todo despoblado en el 61. Sí, era todo descampado. No había calle, no había nada. No, calles sí, las calles estaban, porque estaba la calle de la San Nicolás, estaba, la de la Atalaya estaba. ¿La de Don Pedro? Allá sí estaba. Pero eran esas 3 o 4, ¿no? Sí, sí, sí. Y acá, tranquilo, una vez que uno se metía al campo no pasaba nada. Pero nosotros, cuando salió la televisión, nosotros no tuvimos televisión. Y veníamos acá a una quinta que esa gente habían comprado el primer televisor cuando salió, después que se encerraba todos los animales a la noche, que veníamos a ver ese Gran Chaparral, Bonanza, y nunca cerrábamos la casa con llave. Quedaba la puerta abierta, es decir, y nunca hubo robo ni nada por el estilo. Y teníamos unos cuantos vecinos que nos juntábamos a veces, o se juntaban en mi casa o en la casa de Cisnero, cuando era el cumpleaños de alguno de ellos. A la noche todos los vecinos, es decir, estaban los Concharela, bueno, Hernández era la Papeana, Cisnero, después más allá vivía doña Eugenia y don Rodolfo. No me acuerdo el apellido porque tenían un apellido medio raro porque eran húngaros. De acá de este lado estaba doña Pepa y Canario le decíamos a él porque eran de las Islas Canarias. Y bueno, ahí pegado donde vivía doña Pepa y de Ocoso estaba un almacén que era como tipo Ramos Generales, que de todo tenía, que se llamaba Las Espuelas. Y pegado a eso estaba Molina Campo. ¿Y Las Espuelas eso no existe más nada? No, ese almacén no. ¿Y lo de Molina Campo? Yo lo conocía a doña Elvirita y lo conocía a Molina Campo, sí. Cuando éramos chicos nos recagaba pedo porque vuelta y media, doña Elvirita todos los días a la tarde, a todos los chicos, todos los jovencitos, nos juntaba en la casa de ella y nos hacía chocolatada con pan con dulce o con galletita. En esa época ya había hecho la escuela ella, ¿no? Claro, era la primera escuela, sí, estaba la primera escuelita recién. ¿Y él era medio chinchudo? ¿Sí? Carácter podrido tenía, que a nosotros nos cagaba pedo. Claro, nosotros chicos, de curioso, nos subíamos al atelier. Era de poco hablar, así que está bien, nosotros éramos chicos, sí. Con nosotros qué mierda van a andar hablando. Y bueno, doña Elvirita nos juntaba y nos hacía una chocolatada y una... que es lo que yo ahora me doy cuenta que eran o bolas de fraile o... Sí, cosas así. ¿Y la cocinaría ella? Ella tenía una señora, una tal Carmen. No sé si vivía con ella ahí o qué, pero sé que estaba... Era el que le ayudaba en la cocina. Pero no, doña Elvirita era un hombre trabajando.
Y don Florencio Molina Campo, él tenía un caballo que se llamaba Gaucho, un alazán, y siempre quería que se lo anduviera yo cada tanto. Ahí la trataba bien a usted, le decía. Sí, no, conmigo. Lo que pasa es que nosotros, bueno, de curiosos subíamos, donde nos metíamos. Pero no le tocaban nada. No, es decir, pienso que no. Si uno hubiera sido más grande, ya le da otro valor y ya sabe. Pero chicos, Sí. así que bueno, por eso. Es el Bueno, recuerdo. y usted montaba a Gaucho. Sí, yo cada una vez por semana tenía que andárselo. Y él no era de andar. Poco y nada. Él no le he visto andar así a caballo. Cuando pusieron la piedra fundamental de la capilla de la reja, con mi mamá, corrimos carrera de sortija ahí. Las dos. Sí, no, porque mi mamá corría también en esa época, ella andaba bien a caballo. Bueno, y así muchas veces a beneficio ahí en Mariana Costa, diferentes escuelas, donde necesitaban así para juntar para beneficio, ahí vamos. ¿Y cómo hacían así para juntar toda la paisana? Decir, bueno, mirá, hay que hacer tal cosa, una reunión. Y había uno que siempre se ocupaba de avisar, le avisaba a uno, ese otro te avisaba a vos, se avisaba. ¿Se acuerda de esos caballos que decís, de este me marcó un buen caballo que tuve? ¿Cómo se llamaba? Tuve uno que se llamaba Whisky, que esa foto que tengo ahí es el calco de cómo era el caballo, la mirada, todo. Y después el último que tuve, que murió en lo de Mario, el tonto, un ruano, 36 años, que se lo usé. Vaya que vivió el caballo. Sí, murió ahí en lo de Mario, porque yo ya lo había jubilado y ya no lo usaba más. Que ahí lo tengo pintado en un cuadro. Ahí está. Que está acá atrás, que me lo pintó una chica. No, tuve siempre caballos buenos. ¿Y hasta qué edad estuvo montando? Y hasta 60 y pico y todavía andaba a caballo. ¿Y sus hijas? ¿Usted tuvo cuántos hijos en total? ¿Míos? Sí, suyos. Son 3. 3. La primera, Patricia. Patricia. Después Daniel. Daniel. Y después Sonia. Después de 10 años, Sonia. Y bueno, las chicas muy buenas, también amantes de los caballos. Patricia, bueno, con Mario siempre tenían caballos. Y Mario veo que lo sigue teniendo, su vida Sí, son sí, los animales. Sí, por eso con Mario nos llevábamos tan bien, porque él es loco por los caballos y yo también. Sí, ahora no voy yo tan seguido, porque yo antes tenía una Fiat 1500 familiar, y con esa la tuve 30 años. Y con esa, pero me fui hasta Santiago del Estero manejando. Anduve por Santiago del Estero, por Tucumán, Catamarca. Acá la zona donde está viviendo ahora actualmente, ¿cuándo empezó a cambiar que se pobló así tan rápido? Y ahora, hace como 7, 8 años atrás era todavía descampado. O sea, el auge, el furor fue ahora estos últimos años. Estos últimos años, y cada vez peor, porque esto todo acá enfrente era todo campo. Hace poquito, días que... ¿Con quién fue que fue? Con mi hermano. Vino acá y después fuimos a recorrer para ver de la época, a recorrer. Y está todo tomado, todo, hasta el manantial, que es una picardía, que no lo han cuidado. Es una picardía. La verdad que, si yo me acuerdo cuando en la época de esa inundación grande, la casa que vivíamos nosotros allá, la mitad de la casa quedó bajo agua. Fue la época también que tuvieron que sacar a Molina Campo a caballo porque se le había inundado el rancho. Claro, todo.
Todos, y nosotros a caballo con mi mamá sacábamos gente, porque en los esa animales los pasamos a un campo que sembrábamos, echamos todos los animales, todas las vacas, los caballos, todo. Lo único que las gallinas no, se las llevó toda el agua. Creo que quedaron 2 o 3 que estaban arriba del techo. Y bueno, y ayudábamos a la gente, los sacábamos de a caballo, enancados. ¿El agua estuvo la crecida cuánto tiempo duró? ¿15 días, un mes? No, el agua, bueno, como una semana, pero después era un desastre. No, es puro barro lo que deja. Barro, unas víboras así había siempre, había que tener cuidado porque estaban metidas. Y nosotros íbamos a buscar agua para tomar, porque la perforación Se había contaminado toda, con los tarros de la leche del tambo al manantial. Íbamos con el carro, cargábamos los tarros míos, los de nosotros, los de los vecinos, íbamos y juntábamos el agua de ahí del manantial, que salía el agua buena. Limpia, pura. ¿Usted se acuerda quién lo había hecho? Dicen que un italiano fue el primero que consiguió. No sé, eso. porque ya cuando nosotros vinimos a vivir ya estaba. Ah, sí, ya estaba. Ya estaba. Vivió muchos años acá usted. Y yo del año 50 y... En el 55 ya estábamos acá, porque fue la revolución esa de... Sí, que lo de sacaron, Perón. pero... Que yo estaba pupila y me acuerdo que con un par de monjas vinieron a esconderse acá a la quinta, porque era cuando bombardeaban. Me acuerdo que era chica que con las monjas vinimos porque el colegio que yo iba estaba en Villa de Devoto, el San Vicente Paul. Creo que la calle era Tequendama, me parece. Que me acuerdo que con el tranvía íbamos. Y lo que lamento no haber terminado en ese colegio, porque lo que aprendí ahí era muy buen colegio. A la mañana, bueno, teníamos clase y a la tarde teníamos talleres, es decir, de costura, de manualidades, una vez cada tanto nos pasaban películas, cine. Tenían todo un patio que era toda una manzana el patio. En el tercer piso estaban los dormitorios, así que... Ahora volviendo por acá, y de animales no le quedó nada ahora en esta época, ¿no? Tengo una petiza que la tiene Mario. ¿Y la va a visitar de vez en cuando? Sí, cuando puedo, sí. Ahora hace poquito me mandó fotos Mario de la petiza. Pero ya también es vieja, debe tener como 30 años. Que los caballos que ha tenido usted son todos de larga vida. Los caballos. Y porque uno si los cuida bien, y la otra petiza se me murió, que me la mató el puma hace poco, que anduvo ahí por donde vive Mario. Ah, anduvo por acá un puma. Sí, me mató a mí la petiza esa que había tenido un potrillito, me mató y comió una parte del potrillo, la petiza la abrió toda acá, le mató unas vacas, un desastre hizo el puma y lo mataron. Porque después andaba por allá, por el otro lado, por Reja Grande el puma. Esa fue la compañera que se disparó. Porque andaban dos. Ah, ¿era una pareja? Sí, a un muchacho amigo le mató todas las ovejas. ¿Pero mataba para comer o ya estaba cebado, mataba por matar? Mataba por matar. Acá es la foto de mi mamá, no sé si la... Ah, su mamá ya la tengo acá. Ah, su mamá mayor. Sí, no sé si... ¿Cuál es? Ah, ahí está acá. Esa ya es sola. No sé cómo se puede agrandar. Sí, ahí la agrandé. La polaca. Uh-huh. Esta es que la polaca. Ahí está agrandado, ¿eh? Sí. Esta es la petiza que me mató. Esa es la que me mató el puma y la de arriba es la que quedó. La petiza tobiana, ¿qué le había pasado?
Y la mató el puma. La mató el puma. Este... Y esta última, No, esta última vive, Y está la- ahí en lo de Mario. y la crió con mamadera. La crié de chiquita con mamadera. Ya tiene casi 30 años tiene. Bueno, me voy a Este, despedir, señora. Bueno, Gracias por fue- todo. fue Ha una- sido muy fue grato de mi parte pasar este tiempo con usted. bueno. Espero que te pase lo mismo a usted, que se haya Sí, sentido bien sí, conmigo. no, por lo menos charlar y recordar las épocas viejas. Y vamos, y con un saludo a todos los conocidos, dígame. Sí, para todos, para toda la gente, para todos los conocidos, los que están en vida y no los que no, ya no están, un beso grande al cielo. Que siempre los recordamos.